¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Es momento de reflexionar y analizar la actualidad política. Hoy les aconsejamos que no se pierdan nuestra tertulia porque promete. Les presento, es presidente nacional de Contigo, siempre siguiendo la actualidad valenciana, José Enrique Aguar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros, como siempre, por invitarnos. Me decía que ha estado en Fitur, sí, se acababa el pasado domingo. Un escaparate importante para la comunidad, ¿no? Y para la provincia. Yo creo que sí, un escaparate importante, aunque algunos lo han mal utilizado el escaparate y lo que han hecho es dejarnos un mal sabor de boca con la actuación que hizo Compromís, pues enseñando las penas de los valencianos que habíamos tenido con el Dana último que hemos pasado. Yeah. Y la verdad que bueno, pues me supo mal, porque en una feria donde la gente lo que va es a vender las excelencias de su tierra, que alguien vaya a enseñar las penas que hemos pasado los valencianos, ¿no tocaba? Pues no tocaba, no era el sitio, como muchas cosas no tocan y no es el sitio, y yo creo que tenemos últimamente a los políticos un poco mareados y no saben cuándo toca y cuándo no toca. Bueno, pues bienvenido, mucho que analizar. También amigo de Ágora, sociólogo, siempre siguiendo la actualidad. Joan González, buenas noches. Hola, bona nit. Està tot molt alterado, com dice el senyor Aguar, en el mundo político. Sí, ja ho hem parlat sovint i això és ja una tònica generalitzada. Jo crec que les Torres Bessones inauguraren una època en la que, si reflexionem, des d'aquesta època la política ha estat tot un sobresalt a nivell internacional i, per tant, s'ha traduït en una disrupció permanent en la política local, autonòmica, nacional. Bueno, pues gracias, mucho que analizar. También analista político, amigo de Ágora, Juan Carlos Galindo, buenas noches. Buenas noches, un placer, como siempre. Demasiada tensión aquí. Política, no, todo muy alterado, ¿no? Llevamos ya unos años muy divertidos, sí, y esto es la salsa de la vida. ¿Qué haríamos sin un Joan Ribó, sin un Grecci, sin un Ábalos? Bueno, hablaremos de ese encuentro. Gracias también, Juan Carlos Galindo. Y nuestro cuarto invitado, periodista, también nos gusta tener cerca sus reflexiones. Javier Peris, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo alterado coincide con este un poco clima político? Según y cómo. Lo que pasa es que las circunstancias políticas, sobre todo electorales, de los últimos años, pues hace que todo se recaliente mucho y los propios partidos hacen porque se recaliente todo el ambiente, pero yo no sé si eso responde a la realidad o a toda la realidad. Comentaba Joan lo de las Torres Gemelas, yo no sé si las Torres Gemelas o porque por aquella época empezó a surgir Twitter, Facebook y bueno, y ahora todas otra red estas social, cosas, ¿no? TikTok, ¿era TikTok? Que eso también distorsiona y también recalienta todo el debate y lo simplifica, etcétera, ¿no? Bueno, pues gracias también, Javier Peris. Análisis, actualidad política, y comenzamos por ese encuentro, esa polémica del señor Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas. Piden su dimisión. Él se contradice en ocasiones y así hablaba en la sede del Partido Socialista, donde daba un pequeño mitin. José Luis Ábalos, con una frase o no desafortunada, la analizamos. En fin, molesta, pero no me impacta. ¿Y sabéis por qué? Porque yo vengo de muy lejos. Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en una aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie. Y llevo ya muchos años. Yo estoy convencido de que si yo no fuera secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español no tendría tanto interés. Y sé que más allá de mis habilidades o torpezas, de mis méritos o deméritos, lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez. Yo vine para quedarme y no me echa nadie. ¿Cómo se queda uno cuando escuchas? Claro, hay que sacarla un poco, meterla en el contexto donde estábamos. Sí, Joan González. A veure, jo crec que el Partit Socialista, per una banda, té un complexe, no? Perquè, sincerament, este episodi... A veure, jo este episodi crec que li diuen a Ábalos, a veure, ha vingut esta dona, i no pot entrar. Aleshores, li passen una creïlla calenta, d'acord? Que no passava absolutament res de que haver a dir la veritat des de primera hora i no haver a passar res. I s'enreda. Per què s'enreda? Una, els complexes del Partit Socialista d'eixa por a una dreta que ara està prou potent i té un complexe de tot el que respecta a Venezuela,
i ja no només a la dreta, sinó també a les mateixes baronies del PSOE que estan ahí amartellant contra este pacte de Sánchez amb Podem directament, i per tant, doncs això, por al PP i por a aquestes baronies internes que aixina con Zapatero i Podem pues, estan més prop de legitimar a Maduro que a Guaidó, i el PSOE doncs, té aquests dubtes que l'han portat a no dir sincerament al principi que anava allí a evitar que aquesta dona entrara, perquè el conflicte de que aquesta dona entrara al nostre país podia ser molt pitjor. Claro. Se encuentra con esta situación, señor Aguar, ¿cómo se valora? Porque dice una cosa, luego dice otra. Habría que valorarlo viendo el contexto. Ábalos está hablando en la sede del Partido Socialista, a militantes del Partido Socialista, y yo creo que como se encuentra muy a gusto en casa, dice lo que piensa. Correcto. Y lo que piensa es que, bueno, pues que tenemos en estos momentos una derecha muy agitadora, pero él tiene claro, porque tiene mucho más recorrido que todos los que están en estos momentos representando a la derecha, y con ese recorrido que tiene sabe que, bueno, pues él es vicepresidente del gobierno, él está dentro del Palacio, está dentro de la Moncloa y los otros están fuera. Y dice, soy secretario de organización. Y fuera hace mucho frío y dentro da mucha tranquilidad. Y esa tranquilidad que él tiene y estando jugando en casa, pues le traiciona y le hace decir lo que piensa. Y es que no ha venido ni Vox, ni el Partido Popular, ni los representantes que tiene Ciudadanos en estos momentos a desmerecer el trabajo que ha hecho durante muchos años. Y al final es que hay que contarse, y él tiene claro y sabe contar, y la derecha representa 140 diputados, una moción de censura, hacen falta 175 diputados, no va a haber moción de censura, y el Partido Socialista está muy tranquilo, y yo creo que le traiciona esa tranquilidad que tiene, como tiene el Partido Socialista en ese momento. Pero en cuanto al hecho, si hubo o no encuentro con la vicepresidenta de 2 horas, de 5 minutos... Claro que hubo. Yo ahí estoy con Joan. Si desde el principio se cuentan las cosas, se dice la verdad, no necesariamente toda la verdad, porque además se pueden escribir argumentos de tipo diplomático y decir, bueno, pues no voy a contarles, pero estos son contactos que se aprovechan, y a veces en circunstancias tan complicadas como el hecho de que una señora esté en un avión y que no pueda pisar suelo europeo, etcétera, etcétera. Pero bueno, se aprovecha siempre que se puede, pues para, no sé, para relajar la situación, para tener algún tipo de contacto con personas que son relevantes en aquel país. Y ya está. O sea, yo no me creo que fuera Ábalos a decirle, señora, no baje usted y tal, ¿no? O sí, pero entonces dilo, ¿no? Y claro. No, a mí es que me llamó Borrell, que además es el responsable de estas cosas, y me dijo, oye, por favor, que esa señora no pise el suelo. Es un poco rocambolesco. Concretamente no fue Borrell, fue el ministro del Interior. Pero cuando uno empieza ya con medias verdades, incluso con mentiras, siempre se acaba mal. O sea, siempre se acaba mal. Dejadme que os diga algo encima de la mesa que no se está poniendo. Él es un mandado. Él obedece órdenes. A él le dicen, José Luis, tú que eres amigo del subdirector, y es verdad, es amigo personal. José Luis Ábalos, hay que decir también encima de la mesa que lleva más de 40 años en cooperación internacional, dentro y fuera del PSOE. ¿Vale? Como una asociación que también ha sido objeto de polémica, pero que no viene al caso. Hay una labor internacional, concretamente con Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, para bien o para mal. Y él tiene amigos. Entonces, del Consejo de Ministros y de la persona de confianza, le dicen, José Luis, vete allí, ya que está tu director, que es el que venía a recibir, vete al avión y trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Es decir, trata de frenar lo que nos han chivado. Esto aquí interviene la inteligencia, interviene la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y el CNI, donde le dicen, esta mujer va a montar un pollo. ¿Vale? Trata de pararlo. ¿Y a quién eligen? Pues al que tiene relación, con el que está en el avión, porque a las 3:15 de la mañana uno no va a recibir a nadie si no le ordenan que vaya. Eso para empezar. El pollo. Pero, no, por supuesto, pero el problema, dejadme por favor que termine mi tema, porque es lo que ocurrió. Hay una filtración. Y esta filtración es la que desmonta esto. Queridas señoras y señores, y queridos compañeros, pasa todos los días. Hay cosas que no sabemos que se hacen. Todos los días. Nos guste en todos los gobiernos del mundo. Hay una filtración y es la que origina... Hay una filtración que es la que pone, permíteme, con el trasero al aire, al ministro Ábalos. Es más, no os dais cuenta que él es un tipo muy inteligente y dice, a mí el que me tiene que echar es el presidente. Y yo soy un hombre de Estado. Y yo soy un hombre de partido y me pongo a su disposición. ¿Cómo le va a echar el hombre que le ha dicho, ves allí y trata de arrancarlo? Claro. Esto es lo que ha ocurrido y que nadie está contando. Pues lo contamos aquí. Bueno, pues aquí se cuenta en Ágora, y así exigía responsabilidades el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
José Luis Ábalos lleva mintiendo a los españoles desde hace 2 días. Hoy hemos conocido la 6ª versión, la 6ª mentira, y aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta, segundo que fue a recibir un amigo, tercero que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar, luego que en el fondo lo que vino a hacer es evitar un incidente diplomático. Mentiras y más mentiras. Y los españoles no merecen un gobierno que les mienta. Hoy Pedro Sánchez se ha hecho responsable de esas mentiras, apoyando al señor Ábalos. Y por tanto nosotros exigimos que Pedro Sánchez venga al Congreso de los Diputados a explicar qué es lo que ha pasado en Barajas y por qué el gobierno de España se pone del lado de la coalición de Pablo Iglesias, Maduro y Zapatero en vez de situarse en el lado de los demócratas. Si le preguntamos al señor Galindo qué ha dicho Pablo Casado, no sé si sabrá decir porque no ha parado. Bueno, proseguimos. Valoración de las declaraciones. Yo creo, independientemente de la valoración, hemos hablado, ¿no?, de que ha gestionado mal la comunicación, que la finalidad incluso podía ser muy beneficiosa si se hubiera comunicado bien, ¿no? Y entonces el fallo ha sido una comunicación pues bastante irregular. Eso por una parte, la filtración, ¿no? Joan, la filtración. Sí, la filtración y mala comunicación. Y por otra parte, creo que tiene muy poco recorrido el tema del desgaste del Partido Socialista con este tema. Lo comentábamos antes, creo que no hay elementos que esto lo puedan dilatar, porque en cuando se escarbe un poco, se va a ver que la finalidad es que era positiva. O sea, directamente, o sea, es que el intento era justamente que no pasara nada más. Entonces, no tiene recorrido, simplemente es un fallo. O sea, pedir la dimisión de Ábalos por este hecho, yo no sé. Señor Peris, ¿de acuerdo? No tiene sentido pedir la dimisión del señor Ábalos. Ahí quedamos. No tiene sentido, pero me quedo con la reflexión de antes de Joan, pues que es un motivo para la oposición para recordar lo que sí es cierto, que es la ambigüedad del Partido Socialista y de este gobierno en relación con Venezuela. Sí, claro. Yo coincido totalmente en la ambigüedad, porque aparte la política exterior europea sabemos todos que la tiene que llevar Europa, y Europa claramente se ha definido y se definió hace ya un año cuando reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Cada país es soberano, ¿eh? Sí. Cuidado, es que esto de que Europa me diga, porque si fuéramos soberanos la hubieran dejado pasar, y no se le dejó pasar al representante porque era suelo nosotros europeo. sí cumplimos las leyes, no como nosotros. Entonces, preguntemos a Alemania al final, el que en estos momentos, vuelvo al inicio, en estos momentos el Partido Popular quiere hacer una batalla de esto, yo creo que no tiene recorrido, no tiene ningún recorrido, y es un tiro más que pegan, ¿no? Pero al final, mira, yo estoy viendo que en la política últimamente, especialmente Vox y el Partido Popular, están intentando matar moscas con cañones, y entonces al final la mosca se esquiva rápidamente. Esto tiene un titular de un día, el segundo medio muere y el tercero ha muerto. Llevamos ya. 3-4 días todavía, pero si recordamos, hace 6 meses, ¿alguien recuerda cuál era el titular del día? Pues no, porque al final todas las noticias son muy rápidas, son noticias de, como sabes, memoria de pez, que creo que nos decía Joan Joan o cierra González. las pestañas y te cambia la situación, y entonces en estos momentos se están pegando demasiados tiros, y yo creo que en este caso ha sido un tiro más que, bueno, pues que ahí se quedará en el aire. Un tema, si me permites, todos los que conocemos a José Luis Ábalos, que no todo el mundo tiene que conocerlo, yo en mi caso más de 23 años, como habla es así. Ha llamado mucho la atención ese tono que él tiene, un poco chulesco, un poco, pero al que lo conocemos es su manera de hablar, igual que la mía, es ser un poco vehemente o quizás a veces hasta inclusive estridente, pues cada uno tenemos un sello. El sello de José Luis es el que estamos viendo. Y el contexto influye mucho también, ¿no? Lo que decía el señor Aguar dentro del Partido Socialista. Por cerrar el tema de Ábalos, también hablaba hoy la vicepresidenta Mónica Oltra. Le preguntaban los periodistas y respondía a esto. Bueno, yo creo que son explicaciones y en todo caso no hay que montar tormentas en vasos de agua. Estamos en los primeros 100 días del gobierno, y creo que hace falta un poquito de serenidad en la política española, porque lo que se trata es de construir un proyecto para el futuro de los miles de ciudadanos y ciudadanas que estaban esperando un gobierno después de mucho tiempo de inestabilidad política, y que hay que dejar trabajar y que hay que serenar un poco los ánimos. Tormentas en vasos de agua, decía la vicepresidenta. Lo dejamos ahí, yo creo. Pasamos de tema. Hoy un día importante, tribunales, accidente del metro. Las víctimas del metro celebraban el final digno del caso, aunque decían, echaban en falta un perdón que salga del corazón. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones, pero antes pulsamos. Un día importante, 4 directivos condenados a 1 año y 10 meses de prisión por el accidente de 43 muertos. Joan,
Sí, 14 años han passat, sí, Ojo. Sí, és una vergonya autonòmica, Aquestes persones han passat per tot un procés que esgota de pensar-lo i, de fet, esgota tant i han passat tant i han lluitat contra... Compte, estem parlant de persones, de particulars que lluitaven contra un govern. Això crema, això te deteriora. Sí. I aleshores, esta gent ho ha passat tan mal que ara que tenien l'oportunitat de dir no, així anem a veure, a exigir els comptes a cada un dels polítics i anem a judici, però han passat tant que no és que siga comprensible, és que és molt lloable la seva posició, no?, d'arribar a este pacte i tancar este episodi que tant de mal els ha fet durant tants anys. Señora Guar. Pues mira, volvemos a lo mismo de Ábalos. Si hace 14 años el gobierno de la Generalitat del Partido Popular hubiera dicho, mire, hemos tenido un accidente, no teníamos dinero para hacer inversiones, había deficiencias en las vías, se hubiera solucionado. Pero claro, lo intentaron tapar, lo taparon con mentiras y al final los perjudicados, y ahí estoy con el compañero, han sido cientos de familiares, porque las víctimas mueren y ya está. Pero esos familiares que han estado 14 años luchando contra un gobierno, cerrándose casos, volviéndose a abrir y al final que vean que condenan a 4 técnicos y ningún político de aquellos que en aquel momento fueron los responsables de ocultar el tema tenga ninguna responsabilidad ni pidan perdón a esas víctimas. Tensión esta mañana entre pues los familiares. Y seguramente quien menos lo merecía. Los técnicos, han reconocido que hicieron las cosas mal, bien. Es un pacto judicial, pero el fallo estuvo hace 14 años cuando a la Generalitat y en concreto al entonces presidente, Francisco Camps, esto le sentó, no sé, como si hubiera sido él la víctima, ¿no? Y adoptó una posición, casi patológica de querer rechazar, de no querer pensar en nada que tuviera que ver con este asunto. No solo lucharon contra el gobierno, como decís, las víctimas, lucharon contra el silencio, porque entonces, recordemos, había una situación informativa en la Comunidad Valenciana también muy dirigida, ¿no?, por el Partido Popular. Entonces, yo recuerdo una vez, desde una redacción, preguntarle a Presidencia, porque me dijo una de los portavoces de la asociación, me dijo, es que ni siquiera nos ha recibido el presidente. ¿Cierto? Y fue una de las cosas que hizo el presidente actual, Chimo Puig. Dije, hombre, esto yo lo tengo que comprobar. Y efectivamente llamé a Presidencia, le contestamos en un ratito y me contestaron que cómo no se ha reunido, pero ¿cuándo se ha reunido? ¿Con quién? Me dicen que no, pero ¿cómo puede usted dudar de lo que dice el presidente? O sea, una situación un poco de otros tiempos, ¿no? Entonces, tuve la convicción de que efectivamente Camps jamás adoptó, por ejemplo, la actitud que tomó Rita Barberá, que se tuvo que tragar en el monolito famoso los lloros y los gritos. El monolito que ha sido un despropósito continuo todo lo que ha hecho el Partido Popular con el accidente de metro. Dejadme que os cuente mi testimonio muy brevemente. Yo vivo literalmente arriba de donde ocurrió. Arriba. Yo sufrí ese día un caos y un descontrol para los vecinos de esa calle tremendo. Inclusive un momento de bastante riesgo porque la primera intención para sacar el vagón era abrir la calle Ros de Corella, literal, abrirla y sacarla en canal. Algunos vecinos salimos prácticamente casi en pijama porque lo que iban a... No por nosotros. Sabéis que ahí existe esa parada de metro, es donde está con hidrógeno líquido, efecto tambor, porque sale continuamente agua, y ya tuvieron problemas con una de las fincas al hacer la estación de metro. O sea, que hubiera podido provocar, no digo que fuera por nosotros, pero sí obviamente pasamos momentos de no sabíamos qué estaba ocurriendo, hasta que poquito a poquito fuimos descubriendo lo tremendo. Yo recuerdo preguntarle a un policía que nos identificaba para poder pasar a esa zona cero, decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo pueden haber habido tantos muertos ahí dentro, ¿no? Y es cuando me explicó que el accidente había sido en ese mar de vías subterráneo. El mar de vías, todos vemos la estación de Renfe, ese mar de vías tan grande, pues abajo habían dos, uno que se iba para Játiva y otro que se iba para... Entonces se cruzaban ahí las vías y se ensanchaba mucho el túnel, porque uno piensa que solo va una vía y es un túnel redondo. Bueno, fue de verdad un caos, dicho lo cual, y el caos no paró.
Es decir, empezó ese minuto 1 y no paró hasta hoy, esta hoy. Mañana que han firmado la audiencia. Decir también que yo creo que los medios de comunicación, yo creo que tenemos que recordar ese programa que hizo Jordi Évole, Salvados, que gracias a ese programa de televisión se retomó. Fue un antes y un después. Sí. Por lo tanto, la televisión creo que es importante que a veces, y nosotros intentamos aquí hacerlo cada vez que venimos, aportar cosas nuevas y sensibilizar al que está dormido, porque hay que recordar que a partir de ese programa, la Plaza de la Virgen se llenó de gom a gom, como digo, que no sé parar en Valencia, como decís lo que habláis en valenciano. Y fue un antes y un después, porque el propio Partido Popular cambió su manera de ver las cosas. Vamos a escuchar a los representantes de las víctimas del accidente del metro en Valencia. Así hablaban tras este pacto, como hemos explicado, que hoy ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia. Pero por fin que podamos ver esa responsabilidad penal realizada, o sea, plasmada, es para nosotros, pues estamos muy satisfechos y muy orgullosos de haber peleado durante todos estos 14 años para lograrlo. Es un alivio y un descanso el que por fin se haya ofrecido este final, aunque ya digo, no tiene el valor ese moral personal de estas personas, pero bueno, nos ofrece un final digno porque se reconoce la responsabilidad de la empresa y es pues una alegría, una emoción y la verdad es que un alivio y mucho descanso. Es la palabra que más han repetido, descanso. Alivio y descanso. No valoraban la sentencia en sí, sino... Claro, lo decía al principio, es que no pueden más. O sea, son 14 años luchando contra la administración pública que intentaba ahogarlos, que intentaba silenciarlos. ¿Recuerda esas visitas personalmente que creo que hacía Cotino en aquella época junto con otro, ofreciendo dinero a todas las familias, casa por casa? No digo ni que esté bien ni que esté mal. Pero ojo, Claro. Pues ya dicen, ya está bien, o sea, cerramos este episodio y al final lo que querían ellos era esta sentencia que de alguna manera pues pusiera las cosas en su lugar, que evidentemente es un pacto y la sentencia no ha contentado, pero no creo ni que sea un sabor agridulce, creo que puede estar muy satisfechos de todo el trabajo que han realizado. De acuerdo, señor Peris, también, ¿no? Era la palabra alivio, descanso. Y luego repetir lo de la clase humana que han demostrado estas personas. No suelen producirse así. Joan, que se dedica a estas cosas, igual lo puede explicar mejor, este tipo de asociaciones que se procede de traumas psicológicos muy importantes, etcétera, ¿no? Terminar con esta serenidad, con esta aceptación de conformarse con decir, bueno, es lo que queríamos, ¿no? Y ya está. Esto dice mucho de lo que han pasado, de estas personas, y no diré que sea porque son torrentinas, pero igual eso ha influido también. Eso pues vamos a sumarnos. Si pensamos en víctimas del terrorismo que han pasado por algo tan o más duro, ¿no? Muy duro, esta actitud sí que sorprende, de estas personas. Quería decir que las visitas de Cotino, a cada uno lo suyo, yo creo que se hacían para bien, ayudó a muchas personas, consoló a muchas personas también. No le importó, como se ha hecho siempre en todo este tipo de cosas, y no solo en estas cosas, no sé, cómo estás de la situación económica, va a dejar de entrar dinero en casa, necesita un trabajo alguno de los hijos, en fin, estas cosas se han hecho siempre. Yo ahí, cada vez que se cita las visitas de Cotino, yo creo que no responden a, ya digo, a un interés solamente de tapar y de... Sí, que es cierto que en ese reportaje sin polemizar, yo no quiero polemizar porque no quiero personalizar en nadie, pero cuidadito con las visitas. Y ahí lo dejo, porque creo que me uno, es hora de cerrar ese tema ya y de no sacar ningún tema. Voy a unirme. No, però se pot afegir. Les visites són assumpte de caritat, quan el que volia esta gent era justícia, no era un assumpte de caritat. Caritat vol tapar sempre. La caritat tapa però no transforma. No? Estem parlant de que aquestes persones no volien aquests aspectes caritatius, estem parlant de justícia, el que necessitaven era més justícia. Y sabían que el conductor no tenía la culpa. Bueno, el conductor no tenía la culpa, pero al final han sido los condenados. Y quien pudiera tener la culpa, que eran los políticos, nadie ha pedido ni perdón. Pero bueno, yo creo que después de que se ha cerrado una vez, se volvió a abrir y se ha vuelto a cerrar, yo creo que, y respetando a las personas que realmente son las víctimas, que dicen que lo necesitaban, que ya hay un descanso y que hay una responsabilidad, yo creo que lo que toca ahora es ya que la parte jurídica de las responsabilidades, y que no vuelva a ocurrir, cumplan las sentencias y que
finalmente, cuando pase alguna cosa, y vuelvo, porque creo que es que en todo lo que hemos hablado hoy es lo mismo. Hay un denominador común. Hay un denominador común, y es que las responsabilidades y las cosas cuando ocurren hay que ser claros a la ciudadanía, no hay que ocultarlas, no hay que decir lo que no es, porque el tiempo al final da la razón. Y aquí lo ha dado en 14 años, al señor Ábalos lo dará en 4 días, al otro lo dará en 10 años. No, mira los efectos que tuvo el 15M. Claro, pero es que al final el tema es, el tiempo da la razón, el tiempo ha puesto a unos responsables en su sitio, las víctimas han dicho que se acabó, pues vamos a respetarles y se acabó ya. Bueno, pues dejamos ahí este tema que hoy evidentemente debíamos abordar en Ágora, ya que ha sido hoy hecha efectiva ese acuerdo judicial. Cambiamos de tema, nos centramos en el temporal, porque Gloria nos deja muchos desastres, pero también polémica a nivel político. La oposición exige ahora a Sánchez no hacer demagogia con el temporal cuando no ha entregado ni un euro de la Dana. Señor Peris, la administración es muy lenta en catástrofes naturales. ¿Se debe agilizar? No es muy lenta. Es lenta porque todo lo que... El mundo de la administración, si quieres hacer las cosas bien, y hay que hacerlas bien porque es nuestro dinero, ¿eh? O sea, no es que el gobierno diga... El dinero no es... No, vamos a... ¿Es nuestro? Que cada ministro saque... y vamos a... No, es nuestro dinero y somos los primeros interesados... ¿Quién decía eso? Los primeros interesados en que se administre bien. Entonces, bueno, para que se saque un duro de la administración pública, pues hay que hacer muchos papeles y muchas reuniones, etcétera, etcétera. Se ha avanzado mucho en eso, no es como cuando se cayó la presa de Tous y aquello ya entre los abogados, los no sé cuántos, porque los abogados también tienen mucha culpa en estas cosas, ¿no? Y el dinero que se mueve también. Se ha mejorado mucho desde entonces. Por ejemplo, la gestión de los incendios de hace 2 veranos, creo que fue por Gandía, puede ser, creo que sí, por Gandía. Se hizo muy rápido. Es verdad que era más sencillo. Es más sencillo evaluar. Los afectados de la Dana siguen sin cobrar y llega otro temporal llamado Gloria. Sí, pero bueno, ya llegarán los dos juntos. Yo creo que ha pasado poco tiempo, la Dana hace 3 meses. Es que es muy fácil hacer oposición política con estas cosas sin leer la letra pequeña. Entonces, yo imagino que hablas... nos pone cara, sí, de acuerdo. Yo también hablo de tiempos. Por una parte, también me gustaría, para empezar, decir que del pla de la Reba cap a dalt, les pluges han sigut molt beneficioses. És a dir, on hi ha costeretes, les pluges han estat ben caigudes i han estat molt beneficioses en una terra en la que, recordem, l'estiu és molt llarg i, per tant, que ploga és meravellós. ¿vale? Segona... Però que llueva d'esta manera... Sí, que ploga d'esta manera és meravellós, directament. En la Comunitat Valenciana és meravellós. Segona, que, efectivament, a la fi, els barrancs, els rius, la mar s'agafa el terreny que li has furtat. Que li has furtat. Aleshores, claro, això també hauria de fer-nos reflexionar sobre quins models urbanístics hem tingut i hem fet entre totes i tots, que no passa res, perquè ho hem fet entre totes i tots, i què és allò que hauríem de reflexionar i pensar, perquè tot això del canvi climàtic doncs pot sonar, com diu Trump, total que suba 2 milímetres, però mira 2 milímetres el que va fer, no? No eren 2 milímetres, era més, però total, va subir, però la veritat és que cada vegada amb més freqüència estem veient que abans costava de veure una cosa així, però ara pràcticament tots els anys, o anys sí, any no, un tros de platja desapareix. Totalmente, es ahí donde debe estar la reflexión y el debate. Yo no recuerdo, tengo 52 años, que quizás lluvias más torrenciales y de más litros, quizás sí, pero que se coman el paseo marítimo como se han comido hoy y esas olas que hay, Señora Guar, no sé en qué pueblo. Me quedo con la frase que decía, la mar s'agafa lo que le enfurtat. Sí, así es. Mira, yo creo que, primero, es verdad que la administración es lenta, y yo he sido alcalde 20 años y a veces me desesperaba para poder pagar una cosa, pero también es verdad que eso es lo que da seguridad, porque cuando las cosas se hacen demasiado rápidas, pues acaba perdiéndose la seguridad, o cuando creas empresas públicas, como ha pasado en la MT, etcétera, que pierdes la seguridad, ¿vale? Entonces eso por un sitio no, te miraba a ti por eso. Es un tema importante. Pero lo que yo creo que nos tenemos que quedar con este segundo episodio en 3 meses es que está cambiando el clima,
que la naturaleza al final recupera lo que es de la naturaleza y a lo mejor en vez de dar ayudas en estos momentos para que uno vuelva a arreglar el chalet al lado de la playa, lo que habría que darle es una buena expropiación justa, justa, no expropiado mal pagado, sino justa, y que se comprara un chalet más al interior, y allá donde algunos echaban las manos a la cabeza cuando hablaban de la ley de costas, algún partido político, y otros que hoy se echan las manos a la cabeza decían que es que había que respetar el chiringuito y respetar la tradición valenciana de que estemos a un metro del agua, pues a lo mejor hay que empezar a aplicar bien la ley de costas, porque esto va a ser repetido cada vez más y vamos a tener el problema. Y si el problema lo que hacemos es quitar las piedras, volver a dejar el chalet y de aquí 4 años volvemos a tenerlo, ese problema lo estamos pagando con el dinero de todos los ciudadanos, y lo que hay que empezar es a evitar esos espacios que le hemos ido comiendo al medio ambiente, que el medio ambiente los está recuperando. Un cambio de modelo, no estamos preparados para ello. Yo creo que nadie mandando, que te entiendo lo que estás diciendo ahora y lo comparto. Ahora, es muy impopular. ¿Vas a quitar todos los chiringuitos de ahí? ¿Todos? Si lo pagas bien, ¿cómo voy a quitar lo que un es negocio impopular es que de uno 3 les propone el chalet es por impopular. 4 chavos. Es impopular. Bueno, una cosa es el chalet es y otra es el negocio. Y de otra toda cosa tu vida. el chiringuito. Claro, ¿vale? Hay una ley. El chiringuito que no nos lo toquen. Que no nos lo toquen. La ley de costas lo que hace es poner una fecha de caducidad a esas construcciones que no cumplen actualmente la ley de costas, y a mí me parece razonable. No vas a meter la excavadora ahí, ¿no? O sea, pues, oye, y si se rompe, pues la volverán a hacer si quieren los propietarios, con los seguros correspondientes o las ayudas correspondientes. El chiringuito, ¿no? Es que cada 5 años viene aquí un temporal, ¿no? Y se lleva medio paseo marítimo. Bueno, pues oye, pues ya lo arreglaremos. Tampoco vamos a solucionar aquí las cosas simplemente quitando las cosas para que no se rompan, ¿no? Y luego ya lo del modelo, el modelo es muy fácil de hablar de modelo. Ahora hay unas leyes urbanísticas, hay una ley de costas, hay de poner dunas artificiales. Això ho ha dit Ribó. Ribó ha dit, a veure... Ante esto, ¿qué hacemos? Que Ribó molt precabut, perquè ara qualsevol cosa que proposes, claro, tots estos chiringuitos, tots els bars diran, no, i Ribó diu, n'hi haurà que triar. Què voleu, paret o duna? En poques paraules, no? És a dir, què fem? Fem algo natural per a intentar que el saler ha funcionat? O quitarlo. Paret, duna o lo quito. Exactament. Ho llevem, paret o duna? Però n'hi ha que fer alguna cosa que tal vegada no t'agrada, perquè, clar, menjar la paella ahir va ser complicat a veure la mar, si es prenen mesures. No va agradar, però, clar, n'hi haurà que fer alguna cosa. Pero no se puede hacer prevención, porque veíamos que había ayuntamientos que un día antes o 2 días antes del Gloria estaban haciendo unas dunas falsas y estaban retirando la arena para intentar que cubriera lo que eran paseos marítimos. Y luego también hay que ver cómo se han hecho los paseos marítimos, porque si se hubieran hecho con buen hormigón a lo mejor no hubieran desaparecido, porque si vais al Perelló, que estuve el otro día viéndolo, hay tramos que están perfectos y hay tramos que no están perfectos. Y entonces la ola ha sido la misma. Entonces al final, ¿qué materiales han utilizado, cómo se están haciendo y dónde se están haciendo? Estas son imágenes del Saler, me dicen mis compañeros, justamente creo que de las imágenes que hacían referencia. Vamos a escuchar en este preciso instante al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ha ofrecido esta mañana un desayuno en Madrid y ha hablado también de propuestas que está estudiando el gobierno valenciano. La lucha contra el cambio climático precisa de acciones contundentes. Por eso voy a proponer un plan integral de reforestación de la Comunidad Valenciana. Un plan concertado con distintas administraciones y propietarios privados que servirá también para paliar la despoblación. El Plan Reforesta, que va a ser el pulmón de nuestro futuro. Y para financiarlo buscaremos apoyos de carácter fiscal derivados de aquellos que producen la contaminación del aire, así como los fondos europeos alineados en esta dirección. Porque, señoras y señores, el Mediterráneo es la zona cero de los efectos del cambio climático. Lo han dicho los científicos y lo hemos estado comprobando estos días. Plan Reforesta. ¿Suena bien, señor Peris? Pues no me lo creo, pero vamos a ver, no me lo creo, pues que lo que no puede ser, no puede ser. Vamos a ver, medidas contundentes contra el cambio climático no están en manos de Ximo Puig, ni están en manos de los alcaldes de la provincia de Valencia, por mucho que en sus programas y en sus plenos digan que va a ser la prioridad durante esta legislatura. O sea, es que da igual lo que haga Torrent, de verdad. O sea, y Valencia, da absolutamente igual. Lo que está haciendo, y mucho, son las decisiones que se toman en
en Bruselas, o sea, también las estamos tomando nosotros, ojo, pues que están revolucionando la industria del frío, por ejemplo, de la automoción, etcétera, etcétera. O sea, eso sí que está cambiando el impacto del cambio climático, que por otra parte tiene una parte inevitable también, ¿no? Entonces, que me vengan con vamos a hacer un plan contundente. ¿Es hacer demagogia sobre el tema? Y vamos a reforestar. No, es el político. Pero ¿cómo que reforestar? Tiene que hacerlo. Pero si luego vienen los que saben y dicen, no, ¿reforestar con qué? Un momento. ¿Qué es eso de plantar pinos como hacíamos en el colegio? Eso ya no se lleva. Coincido en que había un filósofo también hace tiempo, me gusta la gente que dice las cosas antes de que pasen, ¿no? Ulrich Beck, que decía que había la sociedad de los riesgos y que había 3 cosas que habían cambiado, que antes eran particulares de cada estado o de cada comunidad y ahora son globales. Una es el terrorismo, que antes estaba IRA, ETA, ahora es el terrorismo internacional. Otra es pues la economía, que antes pues era que cayera tu país y ahora cae Estados Unidos y nos vamos todos al carajo. Sí. Y la tercera pues era el riesgo del cambio climático, o sea, el clima, que antes era la contaminación de un río y ahora pues es una central nuclear o es directamente el cambio climático. Efectivamente, son temas que ya no competen a un estado o menos a una provincia y menos a una ciudad. Es un tema muy complejo que requiere global y requiere una actuación global. Lo que pasa es que, independientemente de esa actuación global, aún hay espacio dentro de las ordenanzas municipales, de las actuaciones que puede hacer cualquier ciudad para poner algunos elementos preventivos. Guiño a esto del cambio climático. Para salir en los titulares. Para salir en los titulares, dice el señor Peris. Ha dejado un cuarto riesgo, que es el ciberespacio. Cuidadito con ese cuarto. Sí, pero no existía. Yo creo que pero ahora por eso hay uno nuevo. Y muy importante. Señora Guar. Yo creo que dos tertulias a la vez. Que sí que los ayuntamientos tienen margen de movimiento. Mirar, si el Ayuntamiento de Valencia hace muchos años no hubiera parado el plan del Saler, hoy estaríamos hablando que estaría toda la franja del Saler construida como estaba el Perelló y habría sido inundada. Bueno. Se paró el plan del Saler y se ha evitado. Si el Ayuntamiento de Alboraya, que ahora se está empezando a especular en la zona comercial junto a Porsa Playa, que se está hablando de crear no sé cuántos miles de viviendas y una marina, lo para el Ayuntamiento de Alboraya, evitaremos que dentro de unos años estemos hablando que el mar se ha puesto dentro. Entonces, es verdad que es una actuación global, y en eso Peris tiene toda la razón, pero todo grano hace, o todo pequeño moca hace que al final se paralicen las cosas, y yo creo que en este caso los ayuntamientos pueden poner su grano para que el cambio climático, o por lo menos las afecciones que puede crear ese cambio climático, no las padezcamos. Tota Pedraza Pared, es el típico... Bueno, estamos hoy con muchos refranes. No, que no. Vamos a ver, la religión, y que se me entienda bien, la religión no va a salvar el planeta. La religión es lo que piensa uno, es la mentalidad que uno dice, pues si yo en mi casa, ¿no? Pues no tiro las toallitas o no consumo el agua que no debo, estoy colaborando con. O si en el supermercado me llevo 2 manzanas sin ponerla en la bolsita, que se puede hacer, yo lo hago, me hace gracia, y le ponen la etiqueta encima ¿no? Encima de la propia manzana. Fíjate qué ecológico soy, ¿no? Que he evitado una bolsita. Todo eso está muy bien, pero eso es religión. O sea, yo no espero, yo soy creyente, pero sé que, bueno... Caray, señor Peris, está desmontando usted de los mensajes que estamos educando a las nuevas generaciones. Que haciendo el bien personalmente, de alguna manera, ¿vale? Estoy colaborando para que el mundo vaya mejor, pero... El mundo se arregla de otras maneras. Una actuación de la administración personalmente. Hasta que Bruselas no dice se acabó determinado gas en la fabricación de las neveras y de los refrigeradores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hasta que no llega a eso, pues no reducimos tropecientas mil toneladas de CO2 que estamos lanzando. Pero deje que el político haga política. O sea, no. Vamos. Entonces, ¿para qué queremos políticos? No engañemos a la gente. Digámosle, tienes esa religión y es muy respetable, como todas. Pero el urbanismo es muy respetable. Y el urbanismo ha sido importante siempre. Y el urbanismo, pues unos metiendo la pata, pero todos queriendo lo mejor, han decidido en cada momento si en tu término municipal se podía poner o no determinada infraestructura. Pero eso es de sentido común. Eso no es luchar contra el cambio climático. Es usted un negacionista. Negacionista. Barrancos, los que se llevará a la casa. O parques, espacios verdes o zonas comunes, que eso, el urbanismo no es que no estaban, es que no existía eso. Y ahora mismo pues están haciendo ciudades
que eso, bueno, eso sí que es significativo. Coincidiendo en que las vamos a ver, en los años 60 en España ya se ponían filtros en las fábricas e iban inspectores para ver lo que salía por las chimeneas. Absolutamente insuficiente, no había inspección luego como Dios manda, incluso si pagabas un poco, bueno, como ahora tampoco es eso muy... es decir, eso no es nuevo. Está usted muy realista esta noche. No es nuevo, siempre ha pasado y ya está, no es que ahora seamos... No, o sea, pero, hace 50 años... hubiera hecho No Millennium con 20.000 viviendas en una zona inundable al lado del barranco de Catarroja, pues ahora a lo mejor se hubieran inundado. Entonces, quiero decir que yo creo que sí que las administraciones pueden evitar y frenar. Frenar. Yo creo que hay ramblas que pasan por el medio de Aldaya, ¿no? Está la rambla de Aldaya y dices, bueno, pues esto se ha urbanizado de manera coherente, se tardó muchos años, pero bueno, y ya está, y ya no pasa como antes. Yo creo que cada vez que llovía, aquello era una piscina total, ¿no? Queridos oyentes, no hagan caso al señor Pérez, por favor, reciclen el medio ambiente, todos podemos poner un poquito de nuestra parte para poder cambiar. No es una religión, Joan. Vamos a rezar un poquito por el medio ambiente. Ahí estaba, ¿no? Un poco el tema político, cambio climático. Quizás aprovechan los políticos. A ver, efectivamente coincidía con lo de que las políticas tienen que ser políticas globales para retos globales, por supuesto, pero también opino que hay espacio para que las políticas públicas de cercanía pues eviten muchísimo urbanismo que ahora mismo ha pasado por muchísimos problemas porque hasta ahora pues se pensaba bien poco con las consecuencias de los actos que se estaban haciendo en cada una de las ciudades. Bueno, ahí lo dejamos. No sé si señor Pérez quería decir algo más de la religión. Otro día hablaré de las bolsas de Mercadona. Ojo, y hay de papel. A mí me preguntaron ayer, ¿quiere de papel o de plástico? Quiero decir, lo que quiero decir no es que Juan Ros, que tiene todo mi respeto como empresario, decidiera un día, después de una película de esta sensiblera, donde hay en juego un bosque porque hay una multinacional que está metiendo ahí productos químicos y tal, le salieron un par de lagrimones y dijo, ya está, se acabó. Estamos vendiendo o regalando, entonces se regalaban muchas bolsas de plástico, millones de bolsas de plástico. No, o sea, Mercadona ha ido cambiando el tema de las bolsas, primero cobrándolas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque le han obligado. Y dejadme que os diga algo. Porque les hemos obligado, ¿me explico? Que os diga algo la administración, aquí, en este caso, la administración europea, en la que, insisto, estamos nosotros también, ¿vale? Nos hemos puesto unos deberes con unas sanciones, unas obligaciones, unos plazos en cada una de las tecnologías, de los sectores, etcétera, etcétera. Ahí está el futuro del clima. No está... Ahora estamos en guerra contra el plástico. ¿Y cuando el papel se ponga de moda y acabemos con los bosques? Ahí lo dejo. Bueno, pues sí, nos daría para otro debate esto del cambio climático. A nivel político, bueno, pues como les decíamos, la oposición exigía no hacer demagogia y hemos conocido ese plan llamado Reforesta que ha dado a conocer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Minutos finales de Ágora Intensa. Ha estado hoy nuestra tertulia. Vamos a hacer una ronda final de cómo ven el nuevo gobierno. Señor Peris, que empieza ya a funcionar. Decía Mónica Oltra que les demos un poco de paciencia, de tiempo... Sí, para poder criticar. Yo, en principio, con más esperanza que pesimismo. Más esperanza que pesimismo. Habrá algunas medidas que me toquen las narices, pues todas las que vienen, por ejemplo, de igualdad, donde siempre, en fin, ¿no? Le dan 20.000 vueltas al tema de la igualdad, hasta extremos ya casi, en fin, casi absurdos, pero por lo que se refiere a temas sociales de verdad. Temas sociales de verdad y temas económicos. Yo creo que lo tienen claro y que va a ser positivo para la sociedad. Bueno, pues será positivo para la sociedad. ¿Su frase final de este nuevo gobierno? Yo quería, el nuevo gobierno me gusta, y saben que yo he sido bastante crítico con el PSOE y Podemos, también con Compromís, por supuesto. Me gusta, pero déjame 10 segundos. Tengo el placer, como presidente de ASEBLAC, de l'Associació Espanyola de Votos de Prevención del Blanqueo, que el molt honorable president, Ximo Puig, nos reciba, y yo como presidente el próximo miércoles día 29. Por lo tanto, muchas gracias a Juanjo, jefe de prensa, y a Esther, jefa de gabinete, y os contaré aquí, si queréis, cómo me ha ido la entrevista con el señor Puig. Bueno, ahí queda esa coletilla del señor Galindo. Estaremos muy pendientes del encuentro. Bueno, yo volviendo al nuevo gobierno. El nuevo gobierno yo los veo muy tranquilos. Veo un gobierno que en estos momentos está muy tranquilo. Una posición demasiado agitada,
contemos que nos quedan 3-4 años de gobierno y las cosas hay que verlas con más tranquilidad y con más serenidad. Gracias. Como decían las víctimas del metro, más tranquilidad y más serenidad. Gracias. Y terminamos con la reflexión de Joan. Penso també com a Guard, jo crec que pese a la complexitat de la situació política actual, el govern està realment tranquil, malgrat aquesta complexitat, i l'oposició haurà de reflexionar si esta via que ha donat el triomf diverses vegades a Sánchez es la que va a continuar endavant per intentar guanyar alguna vegada. Muy bien, pues gracias a los cuatro, interesantes sin duda. Buenas noches, nos vemos mañana, gracias por estar ahí. Mañana con alcaldes, pulsamos gestión municipal, interesante. La cita a las 9, buenas noches, bona nit.